Continuamos en Camino a los Pinos con la presencia del doctor Héctor Castillo Bertier. Estamos analizando pues, precisamente el grupo de jóvenes que tienen mayores necesidades y que lanzan, como vimos en el segmento anterior, este grito de hartazgo, de desesperación, de reclamo y sobre todo de responsabilidad a las áreas responsables del país acerca de cómo construir su destino. Tú estuviste, Héctor, en tu trabajo de campo en un basurero. Tú lo viviste, a ti nadie te lo cuenta. Fíjate, yo pasé 3 años siendo trabajador de la basura y aparte haciendo el trabajo, vamos a decir, de investigación sociológico. Después de 3 años, me preguntó un maestro, ¿qué fue lo que encontraste en el fondo de la basura, en el examen profesional? Le dije, maestro Valencia, Enrique Valencia, un gran antropólogo mexicano. Le dije, maestro Valencia, lo que encontré en el fondo de la basura fue una fotografía perfecta del sistema político mexicano. Ahora sé lo que es el corporativismo, sé lo que es el clientelismo, sé lo que es la manipulación política de los trabajadores, sé lo que es un cacique, sé lo que es la informalidad, sé por qué se genera la corrupción, sé qué quiere decir que los diputados no representan a nadie más que a los intereses de grupos que están insertos en la Cámara, y ya le dije, y con ese aprendizaje de la basura, me parece que ya me puedo titular de sociólogo. Y me dijo, adelante maestro, claro. Y entonces publiqué 2 libros, La Sociedad de la Basura y El Basurero, Antropología de la Miseria. ¿Qué pasó con ese asunto? Mi trabajo inmediato fue meterme a organizar cooperativas de pepenadores para quitar caciques, para enfrentar diputados, para generar dinámicas diferentes que redujeran que los niños tuvieran altas tasas de mortalidad infantil, que la gente viviera dentro mejor, del mismo dentro tiradero. de los tiraderos. Y eso me fue llevando en mi carrera profesional a los otros 2 temas. Uno fue la Merced, antes de que se fuera a la central de abasto, en donde fui comerciante ambulante también, estibador, en fin, cargador, diablero. Y en esas estaba cuando en 1987 gente del gobierno de la Ciudad de México vino al Instituto de Investigaciones Sociales, en donde trabajo como investigador, y le dijo a mi director, le dije, necesitamos un sociólogo que se meta con las bandas de la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque y tú ya los conocías, tú ya habías estado. Yo conocía algunas cosas por encima. Y entonces me habló mi director y me dice, oye, pues tú ya fuiste pepenador, machetero, ambulante, ¿no te quieres volver banda? Le dije, pues vayamos a ver qué tienen las bandas. Y lo que me encuentro cuando llego con estos jóvenes, pues era una dimensión numérica gigantesca. Estábamos hablando de 2 millones de jóvenes en Ciudad de México, zona metropolitana, muchos empezando a organizarse en las pandillas, te acordarás de los Panchitos, los Bucs, pero había muchas otras, estaban los Mierdas, los Sapos, los Bastardos, en fin, casi nombres todos autodevaluatorios, ¿no? Que tenían 4... Y de hostilidad, ¿no? Es un concepto de hostilidad. Era un concepto de rechazo, más que de hostilidad, es de rechazo. Es decir, yo me voy a llamar, no sé, el bastardo, y tú me tienes que aceptar, porque así te voy a firmar todas las paredes, ¿no? Aquí es territorio de los bastardos, ¿no? Entonces, había 4 características que desgraciadamente después de 25 años, porque esto lo empezamos en 87, siguen vigentes. La escuela dejó de ser un mecanismo de ascenso social. La familia se desestructuró, el empleo se ha informalizado, hoy de cada 10 empleos que se generan, por lo menos 6.7 son del sector informal, y la cultura, este concepto de gran cultura, arte, bellas artes, no es el mismo. Tienen nuevas formas de identidad, nuevas formas de producción cultural, demandan nuevos espacios, y la política pública se había reducido hace 25 años solamente a los racias y los apañones. Y cuando digo racias y apañones es presencia de la policía, y cuando digo policía estoy hablando de una policía corrupta. Entonces era más caro ser pobre y ser chavo que pues, ser de clase media y poder ir a Polanco, ¿no? Aquí el punto de inflexión de este proceso. Tú ves jóvenes y dices 4 eventos que dejaron de ser valiosos. Y estos 4 eventos habían sido elementos de capilaridad social, habían sido elementos de evolución, habían sido elementos de construcción de clase media, y de repente este punto de inflexión deja de ser. ¿En qué momento fue? ¿O pues, cómo lo percibes tú? ¿Y cuáles son los nuevos valores que tienen que construirse en soporte de esta deconstrucción social? Yo te voy a decir que el tema de los jóvenes,
aún hablando como grupo de estudio, vamos a decir, sociológico, es un tema bastante joven, es un tema bastante reciente. En los años 70, a principios de los años 70, nadie hablaba de esto, o sea, hablaban de muchas cosas, ni eran foco de una política pública. Pero lo mismo sucedía con la basura. En 1977, cuando yo empecé, la basura no era un problema social. A nadie le importaba la basura. Y había un cacique, había una estructura política, el PRI dominaba todo este asunto, y los distritos, y la repartición, y las lanas que subían y bajaban, ¿me entiendes? Pero nadie hablaba de eso. Entonces yo creo que un problema que tenemos como sociedad es que simplemente nos enteramos de lo que los medios nos permiten ver, lo que los periódicos nos permiten leer, lo que algunas revistas nos permiten ojear, ¿no? Pero realmente conocernos a fondo, conocer estas hipótesis, estas 4 hipótesis que marcan un punto de inflexión, como tú lo dices, ¿no? Si la escuela no funciona, si el empleo se redujo, si la familia cambió y la cultura ya no es la misma, pues nos están gritando que hay un cambio estructural necesario. Y ese cambio estructural debería estar, por lo menos, en la mesa de los políticos, o en el camino a los pinos, como dices tú. Pues mira, el criterio que nosotros vemos y la razón por la cual yo había insistido tanto que vinieras y estabas en Brasil en un trabajo también de inmersión social, en favelas. Pero yo creo que el tema es realmente importante, Héctor. Tenemos la visión de construir un país. Siempre, cada 6 años, hay una renovación de ideales, hay una renovación de propuestas, pero este grupo social o este enfoque de política directa, de inmersión en los grupos que realmente necesitan y que escuchamos esta voz que nos grita y que ojalá nunca se nos olvide, la voz de Perla, no solamente haciéndonos la retahíla de los encabezados de la prensa que hemos visto a lo largo de tiempo, sino cómo le afectan emocionalmente y cómo le quitan oportunidades, ¿no? ¿Sabes qué? Yo creo que nos faltaría una quinta hipótesis. O sea, la escuela no funciona, la familia se estructuró, no hay empleo, la cultura ya no es la misma. Y yo creo que nos faltaría una quinta hipótesis que podría ser en 2012 y que dejemos de soñar que en cada sexenio, con cada cambio de sexenio, el país va a cambiar. No es suficiente el evento electoral, el evento de elegir a estas personas, sea quien sea, para que el país cambie. Se está demandando, y esto lo está gritando Perla, y lo está gritando toda la gente, se está demandando un cambio de perspectiva que tiene que ver con la sociedad, que tiene que ver con estos nuevos lenguajes, ¿me entiendes? Quiere decir con quitarnos estas mentes de censura y de decir, ay no, y no se vaya a oír lamentada, y no se vaya, eso se tiene que quitar. Sí. Tenemos que hablarnos de frente, vernos a los ojos, y entonces poder decir, señores, hay problemas estructurales claros, la educación, el empleo, la familia, en fin. ¿Y qué lo va a salvar? ¿Un programita para jóvenes? Pues no es así. Se necesita revisar a fondo la educación, y si la educación formal, como está estructurada, con el CENTE y las escuelas y los maestros y todo lo que ya sabemos, ¿no? Y con la película de Panzazo que te exhibe ahí una realidad, ¿no? Si ya sabemos que eso no funciona, ¿no quieren aprender? Quieren aprender, necesitan aprender. ¿Qué cosas quieren aprender? Y justamente en esa inmersión con los chavos, en ese descubrimiento de qué hacer con esas hipótesis, es como se crea el proyecto Circo Volador. Muy bien, vamos a un corte, si me permite, Héctor, y vamos a tocar de regreso el tema de cómo enfrentar la educación y cuáles son los elementos en donde Circo Volador como grupo ha venido contribuyendo a la reconstrucción de este grupo social o de esta nación en este estrato social. Regresamos en Camino a los Pinos, estamos con ustedes conversando con el doctor Héctor Castillo Bertier y les recordamos nuestros Twitter, Facebook, los teléfonos de nuestro canal, con la idea de que mantengamos este diálogo entre Efecto TV y ustedes esta noche. Regresamos.